Imagen Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, bienvenidos a todos los que van a estar aquí en vivo y en directo, y a todas las personas que van a ver la transmisión a través de Meet, el enlace que enviamos. Hoy vamos a ver un tema que es súper, pero súper tremendo e importante, el cual he titulado, y ustedes lo pueden ver claramente ahí en la pantalla, Entendiendo los tiempos y la voluntad de Dios. Y escúchese bien, porque si Dios me puso a predicar esto es porque algo grande viene, y algo grande se tiene entre manos. Cuando Dios me ha permitido tener la experiencia de que me habla, Dios habla y te indica de la nada. Ejemplo, cuando le habló a Abraham, cuando le habló a Jacob, cuando le habló a David, nadie tenía nada en ese momento. Y llegó el Señor, le habló, y de la nada hizo lo que fuese y lo que vendría a futuro. Lo mismo es con nosotros. Pero lo que pasa es que la gente solamente quiere escuchar lo que tiene en su corazón. Y aquí donde nosotros debemos aprender a conocer a Dios. Y por eso es que asistimos a la congregación. Quiero que me acompañes al libro de Salmos 46, versículo 10. Dice lo siguiente. Mira lo que dice Dios. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y esa imagen que puse ahí no es coincidencia. Y aquí es donde nosotros debemos tener claro todas las cosas. ¿Qué cosas? El saber y entender y comprender que Dios es Dios y que se mueve conforme a sus tiempos y conforme a su voluntad. Aquí puedes ver claramente una embarcación. ¿Ves una embarcación y las aguas cómo están? ¿Quietas o están movidas? Están quietas. Y esa embarcación es nuestra vida. Y muchas veces parece que no sucediera nada en nuestras vidas. Pero Dios dice, quédense quietos. Quédense quietos porque yo me voy a glorificar, porque yo voy a obrar. Y una de las cosas que tenía para mostrarles hoy, pero que mejor se las voy a narrar, es esto. Científicamente, arqueólogos encontraron los cadáveres de Faraón y de su ejército. Escuche bien. Científicamente encontraron los cadáveres de Faraón y su ejército en el Mar Rojo, y aún las ruedas, las armas y demás con las que fueron a perseguir a los hebreos. Y si usted no me cree, miren los que están acá, miren a la pantalla, les voy a proyectar, y las personas, ojo aquí, las personas que están en la transmisión a través de mí, también se los voy a presentar. Mire qué tremendo cómo es esto. Los que están aquí, les voy a narrar un poquito de lo que aconteció. Mire, quiero que tengamos claridad respecto al asunto. En el Mar Rojo, los arqueólogos descubren los restos del ejército egipcio. Y mire cómo es esto. Mire cómo encontramos aquí, en esta ciudad. El equipo estaba buscando datos relacionados con el comercio y empezaron a encontrar, mire, encontraron restos óseos. Una cosa tremenda. Dios es verdad, pero se manifestó de la nada. De la nada se manifestó. Mire cómo es esto. Mire, las espadas antes eran así. Mírelas. Mire la rueda del carro de caballos de guerra.
Mire el mar rojo, porque la gente dice, no, qué fácil, si era un mar chiquito que usted puede pasar, páselo a ver si puede. Dios lo abrió, Dios se glorificó, Dios obró. Mire el pueblo de Dios pasando, mire cómo quedaron los egipcios. Es algo tremendo, es algo poderoso. Esto no es invento de uno. Y a mí me gusta que Dios se manifieste y que aún hasta los incrédulos les haga ver que lo que dice en su palabra es verdad. Mírelo. Mire lo que encontraron. Un sepulcro de cadáveres. Mire cómo Dios abrió las aguas solo por amor a su pueblo. Y Dios puede obrar de una manera tan poderosa que Él puede volver a hacerlo por ti y por mí. Él quiere abrir ese mar, ese problema. Él quiere coger y derribar todo eso. Y quiere glorificarse en nuestras vidas. Quiere coger y decirle al diablo, no te metes más con él, con ella, no más. No más. Porque el adversario y la gente lo único que quieren es desgracia para uno. Y siempre se están burlando, ¿no se da cuenta? Siempre se burlan de usted. Y siempre dicen, ay, ve, pobrecito, pobrecita, piensa que va a salir adelante, piensa que va a lograr esto, piensa que va a lograr aquello. Pues cuando tú y yo nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros. ¿Ese pueblo estaba comprometido con Dios? No. ¿Quién estaba comprometido con Dios? Moisés. Entienda eso. ¿Sí ve? Entienda eso. El que estaba comprometido con Dios era Moisés. Ese pueblo no estaba comprometido. Ese pueblo no le creía a Dios. Pero Dios le había hablado a Moisés. Y Moisés había decidido obedecer a Dios. Escuche esto. Dios no necesita que todo el mundo le crea. Desde que tú y yo le creamos, Dios lo hace. Entonces te digo, mira tu situación, mira lo que estás enfrentando, así como aquel ejército de Faraón, del cual hablamos anteriores servicios dominicales atrás. Y mira cómo es Dios. Y Dios dice, lo voy a hacer. ¿Qué tienes de imposible? Dime, ¿qué tienes por imposible? Dímelo. Tráeme tu problema. Así dice el Señor. Escucha bien. Tráeme tu problema delante mío. A ver si yo no te lo arreglo. Pero, a cambio, ¿qué me vas a dar a cambio? Y no falta el que esté escuchando esto a través de las redes y dirá, pero Dios no es así. ¿Que no? Escuche y verá. Primer ejemplo, Jacob. Jacob hizo un pacto y de ahí sale el diezmo. Y fresco que no le voy a pedir el diezmo. Gracias a Dios, a mí el Señor me sostiene trabajando secularmente. Y todos los que están aquí saben que es verdad porque me han visto trabajar en la parte secular. Yo tengo aquí gente que me provee medicamentos y que está aquí, hermano. Así de sencillo. Y no es por la cara bonita. Entienda. Es por el testimonio. Sin palabras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Escuche bien. Jacob le creyó a Dios. Su hermano Esaú no le creyó a Dios. Jacob compró legalmente delante de Dios la primogenitura. ¿Y sabe lo que acontece actualmente? Que la gente es como un Esaú. Le importa 5 lo de Dios, solamente quiere satisfacer sus necesidades aquí y ahora. ¿Y sabe lo que acontece? Que Dios mira eso y lo mira con desagrado. Escuche bien lo que tengo que decirle. He visto videos de profetas y demás. Claro, ponen los títulos llamativos, muy llamativos, ¿no? ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Miles de reproducciones. Pero le voy a hacer una sola pregunta.
para que usted sopese quién tiene la razón. ¿Qué es más importante? ¿Que aprendas a escuchar la voz de Dios o que la obedezcas? Sí, claro, pero hay una cuestión, y aquí es donde te voy a refutar eso. Escuche bien. Mire, yo tuve la siguiente experiencia. Yo no tuve quien me enseñara cómo era la voz de Dios, pero sí tuve, y escuche bien lo que tengo que decirle, si tuve quien me enseñara que busque a Dios de todo mi corazón, que busque a Dios con toda mi alma, con amor, con desespero, que me apasione por Él. ¿Y sabe qué pasó? Oh, sorpresa. Cuando empecé a buscar a Dios así, yo siendo un niño, cuando yo empecé a buscar a Dios así, Dios empezó a hablarme. Y entonces pasamos de Jacob a Samuel. ¿Samuel quién era? Un profeta de Dios. Pero ¿cuándo empezó sus inicios proféticos? Cuando era niño. Escuchó una voz, ¿sí o no? Le decía, Samuel, Samuel. Y Samuel fue donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿me llamas? Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado. Vuelve a tu cuarto. Otra vez el niño Samuel escuchó, Samuel, Samuel. Volvió donde Elí. Heme aquí, ¿me llamaste? No, que yo no te he llamado. Vuelve a acostarte, hombre, déjame dormir. Por tercera vez llega Dios y le habla y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel va donde Elí. Y entonces, escuche bien, el aletargado de Elí entendió que era Dios que lo estaba llamando. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La gente busca en internet cuánto predicador quiere escuchar. Quiere oír cómo oír la voz de Dios. ¡Ah, tremendo! ¿No es cierto? Pero no busca a Dios. Entienda eso. Cuando el aletargado, y le digo aletargado, ¿por qué? Porque Elí tenía el llamado de sumo sacerdote y lo perdió y condenó su casa por no tener pantalones para corregir a sus hijos, porque sus hijos violaban a las hermanas, a las consiervas, las violaban en el altar. Cogían y mancillaban el altar de Dios, y Dios se puso bravo y se ofendió y dijo, te voy a raer a ti y a tu familia porque no tuviste los pantalones para corregir a tus hijos. Y así lo hizo. Fue tan tremendo, tan categórico, que cuando fueron a la pelea, los filisteos y los israelitas apenas vieron el arca de Dios, los filisteos desmayaron, dicen en sus corazones. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jehová de los ejércitos. Pero como los hijos de Elí estaban en pecado, los destrozaron en el campo de batalla y se robaron el arca del pacto y la llevaron donde Dagón, su dios. ¿Y sabe qué pasó? Que cometieron el gravísimo error de poner el arca de Dios delante de Dagón. La pusieron así. Al otro día encontraron a Dagón de rodillas delante de esa arca. Lo volvieron, lo subieron. Luego encontraron el otro día a Dagón de rodillas, mutilado, la cabeza, los brazos y los pies. ¿Cómo la ve? Con la presencia de Dios no se juega. Y el único que va a tener la presencia de Dios es el que se apasione por Dios Padre, Hijo y Espíritu. Que no le busque los bolsillos, que no le busque nada, que busque estar en su presencia, que lo valore. Y entonces, escúchame bien, entonces Dios abrirá el mar espiritual y derribará tus adversarios delante tuyo, y hará que, escuche bien lo que le tengo que decir de parte de Dios, y hará que tus enemigos te tributen por miedo a tu Dios.
Y usted dirá, eso no es así. Le voy a decir que sí es así. A ver, estudiosos de la Biblia, ¿qué pasaba con el rey David? ¿Acaso los enemigos de él no le tributaban para estar en paz con Israel? Le llevaban oro, le llevaban plata, y la gente busca a Dios por plata. La gente busca a Dios cuando se siente morir. Pero Dios no quiere eso. Dios ha prometido y ha dicho: vengo por una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga, ni nada que se le parezca. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a la gente le enseñan a ser gasolinero con Dios. Escúchame bien. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Pero ¿sabes qué? Que busca un corazón que se arrepienta del mal. Un corazón que se vuelva a Dios. Un corazón que lo aprenda a amar, que lo aprenda a adorar. Un corazón que lo busque desde sus entrañas. Eso es lo que Dios está buscando. Y si tú tienes un corazón así, prepárate. Porque te digo esta promesa de parte de Dios. Porque aunque tu estado inicial sea muy pequeño, menospreciado y demás, agárrate. Agárrate, porque Dios te va a llevar a un nivel y una bendición tan grande. Pero la gente solamente quiere escuchar el nivel y la bendición tan grande, pero ninguno quiere pasar el proceso. Y déjeme decirle, siento un fuego de parte de Dios bien tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que no estemos aletargados. Porque Dios quiere que lo amemos, que nos apasionemos por Él. Porque Dios quiere que nos entreguemos a Él sin, y escuche bien, sin, y le recalco, lo subrayo, sin esperar que el vecino, el cónyuge u otro se entregue a Él. La decisión es personal. Usted está aquí. Usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, mover la cabeza, levantarse, danzar, hacer lo que quiera. Pero Dios te está diciendo: quiero que te entregues a mí sin que esperes que otro, o sin que se necesite que otro u otra persona se entregue a mí. Y te estoy probando y estoy viendo qué tienes en tu corazón. Entiéndelo. ¿Cuál es el lugar que me estás dando? Dice Dios. ¿Cuál es? ¿El primero o el postrero, el último por allá, el que menos importa por allá? Acabamos de ver un video donde Dios abrió el Mar Rojo, donde los arqueólogos encontraron los esqueletos de los egipcios, donde Dios nos muestra que encontraron las armas, las ruedas y los carruajes con los que los egipcios persiguieron a los hebreos y que Dios destruyó. Y entonces encontramos este título que dice: entendiendo los tiempos y la voluntad de Dios. Dios se mueve conforme a sus tiempos y a sus propósitos en cada vida. Ahora, la pregunta sería: ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios con usted? Otra pregunta: ¿usted sabe en qué tiempo se está moviendo espiritualmente usted? He visto gente, escuche bien lo que le voy a decir, porque esto que le voy a mencionar no solo lo he visto yo, también escuché a un pastor decir esto y es pura verdad. He visto gente que está en las iglesias pero ama fervientemente al mundo. He visto gente que predica pero en lo oculto está lleno de porquería. Lo he visto. Gente que predica y se la pasa viendo pornografía. Escuche esto. He visto gente que predica de barba, bigote y se anda dando besitos con hombres. Lo he visto. Estoy cansado de ver tanta corrupción y tanta inmoralidad en medio del pueblo de Dios. Y el domingo venimos pura apariencia. ¿Qué máscara nos vamos a poner hoy? El amor de Dios. ¿Qué máscara? No, vamos a hablar acerca de alcanza tus sueños. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Así tienen que ser los predicadores, ¿no es cierto?
Pues no. Y Dios nos está diciendo, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Dios te está diciendo, quédate quieto, adórame, quédate quieto, entrégate a mí, que yo me levantaré como poderoso gigante y la tierra verá mi gloria y sabrá que estoy contigo. Y lo que hoy crees muerto, lo levantaré, lo resucitaré. ¿Acaso no llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos? Y le preguntó Dios a aquel profeta y le dijo, hijo de hombre, ¿qué ves? Le dijo, un valle de huesos secos. Y el Dios, en su tremenda misericordia y sabiduría, ¿sabe lo que le dice? Porque así nos enseña Dios a los profetas. Dice, ¿acaso podrán vivir estos huesos otra vez? Y tremendo. El profeta le dice, no lo sé, solo tú lo sabes, Señor. Y lo que le dice el Señor al profeta, oiga, ¿usted cree que Dios necesita una persona para declarar algo? ¿Para que algo se cumpla? ¿Para que algo se haga? No. Y le dice, sin embargo, le dice, Dios en su humildad le dice, hijo de hombre, dile a tus huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando dice eso, el Espíritu de Dios entra en esos huesos y empieza a darles musculatura, forma, a ordenarlos y resucitan. Y usted dirá, no, pero es que eso fue en el tiempo antiguo. Sí, venga, le digo una cosa. Yo he visto gente mutilada que ha entrado el Espíritu Santo de Dios y ha hecho que crezca. Brazos, piernas, ha generado órganos que estaban mal. Lo he visto. Pero ¿sabe lo que me entristece en el corazón? No son esos milagros creativos que Dios hace, no. Lo que me entristece en el corazón es que Dios les hace el milagro y la gente es tan desagradecida que ni siquiera vuelven a hacer nada por Dios. Por eso es que están como están. Por eso es que me toca ver a veces tanta porquería en medio del pueblo de Dios. Y que Dios me perdone. Continuemos, mire la palabra de Dios. La siguiente diapositiva. Mira, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y le voy a indicar cómo ha sido la relación entre Dios y su pueblo. Es tremendo. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hombre, Dios viene tratando con la terquedad humana, con la dureza del corazón del hombre desde tiempos de antaño. Entienda o entendamos que muchas veces usted y yo somos tercos y duros delante de Dios. Pero sin embargo Dios dice, mi espíritu no va a contender más contigo. Simplemente en tanto tiempo se dará tal cosa, punto. Y usted puede estar, no, pero es que no, es que en tanto tiempo. Dios solamente habla una sola vez. Le voy a enseñar una cosa, escuche bien. Cuando Dios te habla varias veces de un mismo tema, es porque dice las Escrituras. En José, el libro de José en Génesis, o en Daniel, que cuando Dios habla de un mismo tema es porque se acelera a hacerlo. Si no, Dios te dice una sola vez las cosas. Aprende a escucharlo. Por eso les digo, ¿qué es más importante? Que yo busque profetas, predicadores y demás. Uy, a ver, enséñeme, a ver, ¿cómo es el corazón de Dios? Esto, aquello, ajá. Pero no te quieres acercar a la Biblia, que es el único libro donde Dios dice, es legítimo que te acerques a aprender. Certifico que la Biblia es un libro inspirado por mi espíritu. Y entonces, muchas veces escucho como muchos que predican, tienen mezclado
La sana doctrina, muchas veces con prácticas de brujería. Lo he escuchado. ¿Y eso cómo se logra? Con el bagaje de la experticia en la parte profética ministerial, en el ejercicio entre la comunión de Dios y uno. Yo les dije claramente, en la medida que usted conozca a Dios, Dios le va a revelar quién es Él, pero le va a revelar quién es el diablo y le va a revelar cómo y quién o cómo es el plano espiritual. Pero la gente no, la gente busca que le digan, la gente busca que le hagan, la gente quiere la bendición, pero no quiere pasar el proceso. Y entonces Dios le dice al pueblo de Dios, le dice, mi espíritu no va a contender más con ustedes. Sencillo. Es bien sencillo. Simplemente dije esto y se va a cumplir. Y hasta los demonios dicen amén. Porque ¿quién le va a poder decir al que está sentado en el trono, no hago esto? Si los demonios le tienen pavor. Dios abre su boca y los demonios creen, tiemblan y sienten pavor, porque ellos saben lo que les viene. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no lo sabe. Mire, vemos la siguiente diapositiva. Diferencias entre un predicador y un motivador. Escuche esto, porque quiero dejar claras las cosas. Porque Dios no me ha llamado a mí como siervo de Él a motivarte. No, para eso no. Para eso, si quieres, escucha a cualquier motivador. No hay ningún problema. De hecho, la conferencia de cada motivador por persona son como 200 o 300 mil pesos para que te vayan a cepillar el ego. Mas Dios nos coge a nosotros los profetas. Y escuche bien, porque si usted tiene un llamado de profeta, va a saber y va a entender esto, que Dios te va a escoger y te va a pulir y te va a hablar claro, crudo. Eso sí, también te va a enseñar a hablarle la palabra que Él te da, pasarla de algo amargo y fuerte a algo dulce, para que la gente lo pueda asimilar. La diferencia entre un motivador y un predicador es, primero, el motivador se centra en el hombre. ¿Cuántas veces hemos hablado? Si usted va a una iglesia y le dicen, empodérate, es que Dios, escuche bien, empodérate porque tú eres un hijo o una hija de Dios y por lo tanto tú te mereces lo mejor. ¿Qué está motivando? ¿Lo están centrando en su ego o en Dios? En su ego. Mas el predicador se centra en Dios. El predicador te va a decir, arrepentíos, como lo dijo Jesús y Juan el Bautista. Profeta como ese no ha habido en la tierra. Y ojalá Dios nos bendiga con ese espíritu, porque Juan el Bautista tenía el mismo espíritu de Elías. Y si usted no lo anhela, yo sí lo anhelo, hermano. Entienda esto. Yo he visto a muchos y a muchas. Uy, eso sí que lo he visto. He visto algunas que dicen, mujer poderosa y esto y aquello. Y gritan, ¿no? Gritan, le meten trama al asunto, pues. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Que lo único que están haciendo es exacerbar tu ego. Y un principio, el principio más fundamental, más importante del satanismo es esto. Escucha. Y si no me lo crees, te invito a que oigas una prédica que tengo ahí en el canal, que se llama Los 6 pilares del satanismo. El pilar más poderoso es que el satanismo no exalta a Satanás. El satanismo exalta el ego del hombre. ¿Por qué crees que existen los masones y los Illuminatis? Y no cualquiera puede pertenecer a ellos. Tiene que tener poder, tiene que tener plata, tiene que ser alguien en la vida. ¿Sí me entiende? Mira, segundo, el motivador habla de autorrealización. Escuche bien. Por eso si a usted una prédica se la van a arrancar diciendo, el desafío, papito, el desafío. ¿Cómo así? Si es que te voy a desafiar, es que vos...
Momento, o sea, que me vas a hablar de que yo me autorrealice. Ah, qué chévere, ya estamos hablando, ya estamos identificando que tenemos es un motivador profesional y no un predicador de Dios. El predicador de Dios, ¿qué hace? Habla de la regeneración, la transformación que Dios viene a obrar en nosotros. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está en la UCI que está sano? ¿Cómo le vas a decir? A ver, levántate, salta, brinca, te desafío a que lo hagas. Va a decir, parece bobo, hermano. No se da cuenta que yo necesito estar intubado, que necesito ventilación artificial, que no puedo ni caminar siquiera. En cambio, el predicador te va a decir, estás así, así y asá, espiritual, anímica, físicamente, pero Dios te da la oportunidad de postrarte, escuche, de postrarte y humillarte delante de Él, y Dios te va a restaurar. Si lo haces de corazón, Dios te va a restaurar. Y se lo está diciendo a alguien que tuvo que humillarse, que tuvo que postrarse delante de Dios. ¿Sabe cuándo empecé a ver fluir el don profético con fuerza? ¿Sabe cuándo empecé a ver las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Usted sabe cuándo empecé a ver que lo que Dios me hablaba se cumplía? No pasaban ni 2 días y se cumplía. Cuando cogí, me puse desde mi corazón, me arrodillé delante de Dios y le dije, te necesito. No puedo vivir sin ti, te necesito, me haces falta. Y Dios me empezó a hablar. Y Dios empezó a hablarme y empezó a darme visiones. Visiones que al inicio yo no entendía, pero que el mismo Espíritu Santo, porque yo le decía, ¿y esto qué es, Señor? ¿Qué es? No entiendo, no sé, tenme paciencia, no tengo quien me enseñe, Señor. Porque cuando yo iba a contar una visión, ¿sabe lo que me decía? Mire cómo es esto. Si hay un ejemplo de que Dios puede enseñarle a un ignorante completamente en las cosas espirituales, esa es mi vida. Yo no entendía muchas cosas. Y yo tenía las visiones. Yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Y cuando contaba las visiones, ¿sabe lo que me decían mis autoridades? Si es de Dios, no es de Dios. No me decían nada más. Y yo le decía, Señor, ¿y esto qué es? Y el Espíritu Santo me decía, ve al libro de Isaías, ve al libro de Génesis, busca a José, busca prum, 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 prum. Pasé de ver, escuche bien, pasé de ver sombras a figuras ya. Pasé de ver figuras a escuchar el tono de la voz de Dios y de los demonios. Pasé incluso a ver en el cielo el pergamino abierto con las escrituras, a empezar a sentir los aromas espirituales. Pasé a tener cántico profético, y la gente piensa que el cántico profético viene porque uno se le dio la gana de cantar proféticamente. No, es cuando el Espíritu de Dios nos toma. Por eso la Escritura dice, apartado de mí nada puedes hacer. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor Jesús. Tercero, mira, el motivador alimenta el ego del hombre. Escucha claramente, esta es una señal clarísima de que quien te esté hablando vas a poder reconocer de parte de quien te habla. El motivador alimenta el ego del hombre. Ese es un principio satánico. Mas el predicador te destruye el ego. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo. Y dice Dios, atraviésalos, porque necesito que tengas el ego bien quebrado, que tengas el ego bien desnutrido, que tengas el ego doblegado delante de mí. Y usted me va a decir que no.
Mire lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. Si hubo hombres usados en la Biblia, fue el apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia, que en tu debilidad me glorifico. ¿Sí o no? Miren la diferencia, porque es que encontramos, yo veo, hombre, en serio, yo veo a muchos que ponen a predicar y esos motivadores profesionales, y la gente, aleluya, gloria a Dios, y haciéndole fila para tirarle $500,000, $1,000,000, en fin, etcétera. Motivadores profesionales. Y déjame decirte que a la gente le gusta que le roben en la cara. Porque si vas a ir a una congregación y si vas a dar tu diezmo y tu ofrenda, en esa congregación te van a tener que enseñar a conocer a Jesús, a Dios Padre y Dios Espíritu, si no te están robando en la cara, hermano. Y lo digo con autoridad, porque usted no sabe lo que Dios me ha permitido vivir. Vi a Dios moverse en medio de profanaciones. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. El que nos enseñaba antiguamente terminó violando niñas en plena iglesia y todo el mundo sano. Y vi como Dios se me manifestó, porque vio el corazón, y así como se me manifestó a mí, se le manifestó a muchos, porque nos enseñaron a amar a Dios de corazón. Y el que supuestamente estaba bien, estaba podrido. Pero recibimos la gran bendición de aprender a amar a Dios, amarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Dice así o no? Éxodo capítulo 20. ¿Sí o no? Y eso te vengo a decir de parte de Dios. Ama al Señor, ámalo, apasionate, entrégate. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero ay no, es que el pastor no me saludó. Ay no, es que me voy porque me dijeron que este no era para mí, o esta no era para mí. No sean bobos. ¿Cuántas veces me ha tocado, y mi esposa está de testigo, a una persona le dije, ese hombre no es para ti, y dijo que se largaba de la iglesia porque le había dicho eso? El fulanito le vivía poniendo los cuernos y finalmente terminó casándose esa persona con otro tipo. ¿Sí me entiende? ¿Se cumplió la palabra profética o no? La gente va a buscarle los bolsillos a Dios. Y como profeta de Dios te digo, no más. No, es que me hacen escribir mis sueños, a ver, para que se me cumplan. Eso es motivación. Eso lo hace un motivador. Delante de Dios, dice, tiembla la tierra y le adora su plenitud. Escuche bien. Te digo de parte de Dios, conecta tu vida y tus propósitos con el propósito de Dios para tu vida. Si no sabes cuál es, ora y ayuna para que Dios te revele, y verás que te va a revelar. Ora y ayuna para que Dios te enamore, y verás que Dios se te va a manifestar. Pero si le dices, Señor, es que pongo delante de ti mi sueño, y todas las oraciones son mis sueños, y entonces la predicación más buscada, José el soñador. Todo el mundo va a buscar a José, ¿no es cierto? ¿Qué tenía José? Le voy a decir qué tenía José. José fue instruido por Jacob. ¿En qué? En la presencia de Dios, en buscar a Dios, en agradarlo a Dios. Por eso Dios lo pudo utilizar de una manera que ni José entendió al inicio. Es que es tremendo, mire lo que Dios dice. Ni José entendió. ¿O usted me va a decir de que José entendió al inicio? No, José se llenó de odio por sus hermanos, porque lo vendieron. Por envidia lo vendieron y le mintieron a su papá. Y le tocó ir de esclavo a Egipto. Y luego Dios utilizó lo que le había dado José
para ponerlo al mando de todo Egipto, para salvar a su pueblo. Ni José entendió lo que Dios tenía entre manos. Y muchas veces me ha pasado. Cuando vine a Cali no entendía por qué. No lo entendía. No sabía por qué. Pero yo no soy Dios. Dios es Dios. Entienda eso. Dios se te puede revelar. Tú puedes estar en un analfabetismo espiritual tenaz, pero Dios te saca de eso y te enseña. Por eso te digo, el motivador te mueve las emociones. A ver, mencióneme a alguno de ustedes si le he movido las emociones. ¿Cuántas veces les he hablado y les he dicho, yo no estoy para motivarte, o no? ¿Cuánta gente me ha venido a decir, a ver, profeta, profetíceme? ¿Qué quieres que te profetice? ¿La camioneta que sueñas o qué? Si la sueñas, anda a trabajar, conseguíla. Pero yo no te voy a profetizar esa pendejada. Hay que ser serio, hermano. Yo te voy a profetizar lo que Dios me dice que te profetice. Como lo que pasó con la sanidad. Como ha pasado con muchos que les he dicho. Vea, una vez tuve un servicio a alguien y le dije, cuídate en tu salud, porque le dije con nombre propio, porque veo que un todo fuerte de Bazán te atraviesa. Tenga, le dio una vaina en el corazón. Le tuvieron que poner un marcapasos. Casi se lo lleva. Escuche. Y estaba aquí, estaba en plena prédica, hermano. Es que lo que necesitamos es la presencia de Dios. Entienda, donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué cree que la gente buscaba tanto? Escuchaban que venía Jesús. ¿Usted se imagina que escucharan que aquí viene Jesús, como estuviera esto de lleno? Y eso que gracias a Dios hoy ha venido gente. Pero usted se imagina cómo estaría. Dice las escrituras que se abarrotaban tanto que, hombre, tenían que pasar a gente por el techo. ¿Te imaginas, Juliet? Que esta fuera tu casa y vieras cómo quitan las tejas para bajar un enfermo. ¿Qué es lo primero que dices? No vas a decir aleluya. Vas a decir, aquí, pásenmelos para que yo los peino. ¿Sí o no? Y dice las escrituras que le llevaron a un enfermo, abrieron un techo, un hueco en el techo, abrieron y le pusieron al enfermo ahí. Y Jesucristo se glorificó, lo sanó. Jesús no se ponía con gritos, entienda. Ahí no está la unción. Jesús no se ponía, alcanza tus sueños, el desafío, no. Jesús les dijo, es más, cuando estaban los fariseos les dijo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué es más fácil? Decir, toma tu lecho, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Cuál quieren? Y pum, se levantaba y quedaba sano. Y la gente con la boca abierta, y los fariseos llenos de rabia y envidia, porque eso era lo que quería para ellos. Pero no lo podían tener, porque por dentro estaban podridos. Porque ellos decían y nunca hacían. Ese es el asunto. Por eso yo al que veo que escucha mucha palabra de Dios y no aplica nada, no, papito, le cojo, me genera roncha el cuerpo. Yo como que, no, nos vemos. Mire, el motivador le mueve las emociones. El predicador le llega a la conciencia. Yo he tenido aquí gente, escuche bien, he tenido aquí gente que al escuchar la palabra de Dios, como los confronta, dicen, no, yo allá no aguanto, no me lo aguanto a ese tipo, lo que dice, no lo aguanto. Les voy a poner un ejemplo. Si usted no está fornicando o adulterando, y se habla del adulterio o de la fornicación, usted no se va a sentir mal, ¿o sí? Si hablamos del hurto y usted no está robando, ¿usted se va a sentir aludido, sí o no? Para nada. Pero si usted está robando, fornicando y adulterando, pues claro, toda la predicación le va a caer a usted. ¿Se ve? ¿Se ve cómo es esto? Ahora mira, otro punto. El motivador le dice al hombre, escuche esto. ¿Cuántas veces no ha escuchado esto en las congregaciones? El motivador le dice al hombre, eres grande y victorioso. ¿Sí o no? Se lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo le dicen? Pueblo de Dios, ¿cómo estás? Bendecido.
para bendecir. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Yo estoy aburrido de eso. Porque lo dicen así con fuerza, con tonalidad y todo. Y voy a ver esas vidas hoy, bendito Dios. Parecen el pibe, Carlos Valderrama, que decía, todo bien, todo bien. Pibe, ¿cómo está la selección? Todo bien. Tenga, nos fregaron. Todo bien, ¿no es cierto? Iglesia de Dios, ¿cómo estás? Bendecida para bendecir. Vaya a ver esa vida, qué peligro. El predicador le dice, eres débil y pecador. El predicador te va a llevar a ser consciente de que necesitas de Jesús, de que necesitamos de que usted y yo que predico, y usted que está escuchando lo que Dios me pone a predicar, los dos necesitamos. Y de los dos, yo soy el más necesitado, porque estoy dando la palabra, y esa misma palabra me va a juzgar a mí. ¿Sí me entiende? Mire cómo es de delicado esto. Ojo, el motivador anima al hombre a buscar las riquezas materiales. Por favor, dígame si no. Dígame si no, dígame si me estoy inventando. ¿Usted va a las congregaciones? Dios te tiene camionetas. Ve una casa. Ve un cónyuge. ¿Sí o no? Dígame si no. Yo estoy cansado de verlo. Cansado de ver eso. Estoy cansado. Mas el predicador lo exhorta a buscar las riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Dios en su palabra? ¿Qué dijo Jesús en su palabra? Buscad primero las riquezas económicas y materiales. ¿O dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Que apliquemos la palabra de Dios. Y entonces dice, entonces todas las cosas, las añadiduras vendrán. Dice, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Sí me entiende? Mire la diferencia, ¿sí o no? Mire otro punto, qué tremendo. El motivador hace que el hombre ponga su mirada en esta tierra. ¿Cuántos predicadores no conocemos que hacen que la gente ponga su mirada en los mismos predicadores? Su esperanza no en Jesús, sino en los predicadores. ¿Cuántas veces les hemos dicho, por favor, no pongan su mirada ni en un ministerio, ni en un predicador, ni en un profeta, solamente en Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Sí o no? ¿Sí ve cómo es el asunto? Mire, la última diferencia. El motivador le señala al hombre el camino hacia el éxito. Eso hace el motivador. El predicador le muestra al hombre el camino de la salvación. Y ese camino te traerá el éxito. Te voy a decir cuál es el camino de la salvación. Claramente dice la Escritura. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, no lo echo fuera. Dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Sí ven la diferencia? Cosa que si usted va a escuchar un sermón donde le dicen, alcanza tus sueños, el desafío y todo eso, vea, perdóneme, cambie de canal. Si usted va a escuchar una predicación donde le dicen a usted, empodérate, sepa y entienda que lo está motivando para después sacarle plata, no más. El motivador, igual, emociones temporales. Predicador, igual, activa la fe y trae salvación. Y en la parte baja aparece la imagen de una historia bíblica que la pasan incluso en The History Channel, la Torre de Babel. Y entonces vamos a ver por qué Dios dijo, mi espíritu no contenderá más con el hombre. Pasemos de diapositiva, mira. La Torre de Babel.
¿qué fue la Torre de Babel? La Torre de Babel es una construcción mencionada en el Antiguo Testamento. Según algunas interpretaciones, los hombres pretendían con la construcción de esta torre alcanzar el cielo. De acuerdo con la Biblia, Dios, para evitar el éxito de la edificación, hizo que los constructores comenzasen a hablar diferentes idiomas y se dispersaron por toda la tierra. Bíblicamente ahí es donde aparece la creación de los idiomas. Pero ¿saben qué? Que así como les mostré el video de que efectivamente aparece el ejército de Faraón en la sepultura del mar, con las armas y demás, efectivamente también existen rastros de todo esto. ¿Ya? Es más, existen rastros de que José sí existió, sí gobernó en el tiempo que la Biblia dice, y que efectivamente se lograron recolectar los granos que la Biblia describe para salvar a Egipto y a su pueblo. ¿Sí ve cómo es el asunto? Y entonces la gente se ensoberbece y dice, vamos a construir una torre para llegar al cielo. Y cuando están levantándola, llega Dios y trae confusión y los divide. Así tú y yo, cuando estamos empeñados en que tenemos que coger y hacer todo lo contrario a lo que Dios dice y nos vamos a ensalzar, llega Dios y dice, listo, te voy a derribar ese ídolo. ¡Pum! Lo derriba. Pasemos de a la siguiente diapositiva. Mira, 3 o 2 historias que Dios me mencionaba. Mira, aquí encontramos en esta diapositiva, ¿dónde está tu Dios? Y presenta la historia de Job. Es que la gente se deja llevar por lo que ven los ojos físicos. Y dígame usted, ¿cuántas veces no se ha estrellado por dejarse llevar por los ojos físicos? ¿Cuántas veces vio a una persona bonita, agradable? Híjole, y cuando la conoció, Dios bendito, hasta el diablo se echa la bendición. ¿Sí me va a entender? Es complejo. ¿Sabe qué pasó? Miren lo que le pasó a Job. Espiritualmente, Dios se le jactaba, se le enorgullecía al adversario, hablándole acerca de Job. Escuche bien. Espiritualmente acontecía de que Dios se le estaba jactando al adversario en la carota acerca de Job. ¿Usted cree con el ego tan marcado que tiene el diablo? ¿Usted cree que va a aceptar que lo venga a mangonear de frente? Y le dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios? Y se lo está diciendo en la cara al diablo. ¿Usted cree que el diablo se va a dejar mangonear de frente? Si en Liberaciones, ¿cómo se presenta? Que él es el Tarzán y que nadie va a poder con él, hasta que llega Jesús y termina como rata, saliendo y pidiendo misericordia, como vil cobarde. Mire cómo es esto, escúchelo bien. Job, espiritualmente Dios se estaba luciendo delante del diablo, hablando bellezas de Job. ¿Por qué? Es lo que la gente no ha entendido. Porque cuando el diablo venció a Adán y a Eva, ¿sabe lo que pasó? Le voy a decir lo que pasó. Que el diablo se le jactaba a Dios y le dijo, ve, si ves, ahí está tu creación, no pudo. Todo lo que le diste lo tengo yo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, tranquilo, que de todos los que he creado, habrán unos pocos que no se te van a arrodillar. Y esa es la pugna entre Dios y el diablo. A ver si vos, que asistes a una iglesia, te le arrodillas al diablo y le sirves. Y es lo que la gente no entiende. ¿Sabe por qué no entiende? Porque es que los predicadores hacen que la gente ponga los ojos
en las cosas de la tierra y no en Jesús, ni en sus obras justas y verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El predicador, que es motivador profesional, te va a decir: oh, hombre, vamos a golpear la cara de Mamón con $1,000, $2,000. ¿Quién trae esto para que Dios le devuelva el triple, el doble? Como si fuera una mercadería. Una vez escuché a un hombre, me dolió tanto el corazón, pero la iglesia estaba bien enseñada y no le cayó en la trampa. ¿Sabe lo que dijo? Escuche bien lo que le voy a decir. Dijo esto: el altar está abierto. El que quiera pactar, traiga su pacto. Oh, yo me quedé así, yo prudentemente me quedé callado. Me quedé callado, pues no era mi iglesia. Pero como se le había enseñado bien, la gente me miraba y nadie fue. ¿Sabe por qué? Porque precisamente a la gente se le enseña. Si ves a alguien aquí, en el púlpito, hablarte 3 horas acerca del dinero y demás, ese es un vividor, es un comerciante de la fe, te quiere sacar la plata, hombre. Pero si ves a alguien que te lleve a los pies de Jesús a reconocer tu pecado y a cambiar, ese escúchalo atentamente, porque ese sí es un siervo de Dios. Entiéndelo. Y entonces espiritualmente pasaba de que Job estaba siendo enaltecido por Dios. Pero ¿sabe lo que pasaba espiritualmente? Que el diablo le decía: déjame tocarlo. Ah, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Piel por piel, todo entregará al hombre por su sanidad. Déjame tocarlo. Ah, es que cómo no ha de prosperar si tú lo has rodeado con tu diestra. ¿Cómo lo puedo tocar si no lo sueltas? Le está diciendo el diablo. Déjame tocarlo. Y Dios dijo: está bien, dale, tócalo, pero no toque su vida. Le mató a los hijos, le quitó la riqueza económica, le arrasó con todo. No contento con eso, le hizo dar sarna en la piel a Job y demás, al punto que su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Sí me va a entender? Y con todo, Job no blasfemó de Dios, no se quejó de Dios, y pasó la prueba y Dios le devolvió el doble. Pasemos a la otra diapositiva. José. ¿Quién no sabe de José, hombre? José el soñador. Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. Aquí vamos a escuchar la voz de José cuando le refiere a sus hermanos que ni él sabía lo que Dios tenía planeado. No tengan miedo, les dice. ¿Por qué? Porque José les tiende una trampa. Porque José se quería desquitar de sus hermanos. ¿Y quién no? Ante semejante embarrada que le hicieron. Lo vendieron como esclavo. Le mintieron al papá de que supuestamente lo había matado un león. ¿Ah? Mire, tremendo. Y fue llevado allá, a Egipto, como esclavo. Dios lo formó, lo preparó. Es que eso es lo que la gente no quiere entender. Dios tiene que formarnos, Dios tiene que prepararnos, porque si no nos prepara, no vamos a poder servirle. El don sin el carácter formado no sirve. O sirve exclusivamente para perdernos. Mira, les dice así José: no tengan miedo. Les contestó José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo reconfortó. ¿Sí me entiende? Mire cómo es Dios de tremendo. José pasó todo lo que tuvo que pasar. Tuvo que ser esclavo, tuvo que obedecer a Dios.
Mire qué pasó. Por obedecer a Dios, honrando a su padre, sus hermanos lo cogieron envidia. Dios le empezó a hablar de sueños. Sueños que sus hermanos, por los cuales sus hermanos le cogieron más bronca todavía. Y terminaron cumpliéndose esos sueños. Él veía 12 espigas. La espiga de él levantada y las 11 restantes se postraban delante de él, significando de que los hermanos iban a postrarse delante de él. Luego vio al sol y la luna, el papá y la mamá, y 11 estrellas más que se postraban delante de la estrella de él. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué decían los hermanos? Vos sos un ególatra, vos te crees lo máximo, vos te crees la Coca-Cola del desierto, en fin, etcétera. ¿Qué pasó? Se cumplió. Pero lo que no sabía José era cómo se iba a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque José en ese aspecto era analfabeta. José en ese aspecto no sabía, no conocía el plano espiritual, no sabía cómo se movía Dios. ¿Sí ve? ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo formó Dios? Primero lo iban a matar, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron. Lo vendieron unos mercaderes que lo vendieron a Potifar, uno de los súbditos de Faraón. Potifar le entregó toda su casa en las manos de José. Escuche bien, porque en plena desgracia que estaba viviendo José, Dios se manifestaba. ¿De qué manera? Todo lo que tocaba José lo prosperaba. Todo prosperaba económicamente. Todo era la forma de decirle Dios a José, que Dios estaba con José. Potifar vio eso, lo dejó a cargo de su casa. Escuche bien. Después la esposa de Potifar quiso adulterar con José. Y José le dijo, no, momentico. Y ahí que Dios que estaba probando en José, la fidelidad y el temor a Dios. La fidelidad para con un hombre y el temor a Dios. Y por no haber adulterado, lo llevaron a la cárcel, porque Potifar no podía quedar mal. Potifar se dio cuenta que la mujer le estaba mintiendo, porque todo aquel que conocía a José sabía que si José decía, juraba por el nombre de su Dios, no estaba mintiendo. Fue a la cárcel. Y el que estaba a cargo de la cárcel se enteró lo que había pasado en la casa de Potifar y le entregó a cargo la administración de la cárcel. La administración de la cárcel subió, quedó bien, todo estaba en orden, todo estaba próspero dentro de la misma cárcel, todo estaba prosperando. Porque acuérdese, Dios estaba manifestando que todo lo que tocara a José prosperaba. Y José se mantenía puro delante de Dios. Luego, ¿qué hizo? Hizo que el copero y el panadero cayeran en la cárcel, porque uno de ellos quería matar a Faraón. Y en medio de eso, le da a cada uno un sueño. Dios, escuche, Dios usó lo que le había dado a José. ¿Era de José? No, era de Dios. ¿El don profético es mío? No, es de Dios. ¿La sanidad o las sanidades que está haciendo y que va a hacer son mías? No, son de Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu. El que te vaya a prosperar económicamente a través de mi vida, a través de este ministerio, ¿es mío? No, es de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso no me puedo venir a malentonar, a decir soy yo. No, es Dios, es Jesús obrando. ¿Qué pasó? Le contaron el sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Dios avisaba que al panadero lo iban a matar porque lo iban a encontrar culpable de querer envenenar a Faraón. Y al copero lo iban a sacar. Y lo maltrataron. Escuche esto, porque es que la gente es así de puerca es la gente, escuche. Lo maltrataron a José como si él tuviera la culpa, porque José no quería decirle la interpretación del sueño del panadero. Y cuando le hice la interpretación que en 3 días lo iban a colgar,
y las aves del cielo se iban a comer su cabeza, lo maltrataron, lo golpearon. Y escuche lo que tengo que decirle de parte del Espíritu Santo. Mire lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. Y José estaba desesperado en esa cárcel, en esa condición estaba desesperado, hermano. Tanto así que lo refleja en este pedazo de la Biblia. Cuando José le dice al copero, le dice: cuando estés delante de Faraón, no te olvides de mí. ¿Sí o no? Pero no era el tiempo de Dios. Estamos viendo lo del tiempo y la voluntad de Dios, ¿sí o no? No era el tiempo de Dios. 2 años pasaron. A los 2 años, el mismo Dios le habla a Faraón con un sueño por el cual Faraón no podía dormir. Mandó a llamar a sus brujos, a sus sabios. Nadie le daba la interpretación del sueño. Y entonces llegó el Espíritu Santo y le dijo al copero. Y el copero se acordó de José. Le dijo: discúlpame, Faraón, mi señor, yo conozco a alguien que nos dio la interpretación de un sueño que tuvimos el panadero y yo, y se me cumplió. Tráiganlo. Y escuche lo que le tengo que decir de parte del Espíritu Santo. Mire lo que me está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Me dice: tráiganlo. ¿Cómo estaba José? Con harapos, barbado, oliendo feo. Dice que lo bañaron, que lo afeitaron, que lo pusieron presentable, que le cambiaron las vestiduras y lo trajeron delante de Faraón. Escuche. ¿Y Faraón quién es? La representación del diablo. Y a Dios se le antojó de poner a su hijo en el mundo para salvar a su pueblo. Mire cómo es Dios, que es tremendo. A Dios nadie le gana. Escuche bien. Y que lo mandan a afeitar, y que lo mandan a bañar, y que lo mandan a arreglar para que llegue perfumado con vestiduras buenas de lino fino delante de Faraón. Para que Faraón le cuente su sueño. Y Faraón escuche lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. Uy, está tremendo. Mire, para que Faraón le diga: con que fuiste tú el que les adivinaste, le diste la interpretación de este sueño al copero y al panadero. Y José, ¿sabe qué le dice? José le dijo: no, eso no es mío. Le dijo: eso no es mío, eso es de Dios. Fue Dios el que me avisó y me dio la interpretación. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque estaba probando la humildad. Estaba probando si es que José había aprendido para poderlo exaltar. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo: no, eso no es mío. Eso fue Dios que me reveló. Le dijo José, después le dijo: cuénteme su sueño y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que me hable. Y le contó el sueño. ¿Cuál fue el sueño? 7 vacas hermosas, gordas, hermosas, lindas, pastando. Luego 7 vacas flacas, horribles, que se comían a las 7 gordas. Y entonces, ¿qué pasó? Dios le da la revelación a José y le dice: son 7 años de abundancia, y luego vendrán después de esos 7 años de escasez, una escasez terrible. Te recomiendo que recojas grano, harina, aceite y demás, que te prepares en estos 7 años de abundancia. Y escuche bien lo que me dice el Espíritu Santo. Dios bendito, qué tremendo. Y sale de la boca de Faraón decir: ¿y a quién pondremos? Óigame. Yo no sé ustedes, pero yo siento una presencia de Dios. Wow. Y Dios va a hacer esto. ¿Y a quién pondremos? ¿Quién tiene el nivel de suficiente sabiduría y con quién Dios está? ¿A quién pondremos? Dios bendito.
Prepárense, Dios viene con cosas grandes. Tremendo. ¿A quién pondremos? ¿Quién está lleno del Espíritu? Y el mismo Faraón, porque ni siquiera José, óigame, ni siquiera José se atrevió a decir pónganme a mí, ni siquiera él. Y el mismo Faraón dijo, pues a ti. Se quitó el anillo y se lo... Óigame. No saben lo que Dios me está hablando. Bendito sea el Señor. Se quitó el anillo y se lo puso a José. A ti te pondremos. Óigame, Dios mío. Mire lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. José ni siquiera tenía esposa. ¿Qué iba a tener esposa? En esas condiciones tan tremendas. El mismo Faraón le escogió la esposa y se la puso. Y lo saca delante de todo Egipto. Lo hace proclamar. Escuche. Lo hace proclamar. Y delante de todo Egipto se quita el anillo. Le pone el anillo de autoridad. Y los cetros de autoridad. Y le dice, de aquí en adelante todo Egipto queda en tus manos, tú lo manejas. Solamente yo estaré por encima tuyo, que fue lo que el Padre hizo con el Hijo. ¿Sí ve? Y la pregunta es, ¿valió la pena esperar en el Señor? Vimos la imagen de aquella barca, acuérdese, aquella barca, para los que de pronto no alcanzaron a ver, mire. Entendiendo los tiempos y la voluntad de Dios. Y esa barca está ahí quieta, parcero, está anclada. Y esa barca dice, y dice ahí el texto, dice, quédense quietos, Salmo 46, versículo 10. Reconozcan que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Y esa barca es tu vida y la mía. Y Dios dice, reconózcanme en sus caminos, ámenme, valórenme, entréguense a mí y yo me exaltaré en sus vidas. Óigame. Y vino la hambruna. Y dicen por ahí que más rápido cae un mentiroso que un ladrón. Y los hermanos de José, los hijos de Jacob, tuvieron que irse a postrar delante de José, como Dios le había mostrado. Primer sueño, las espigas de trigo. Y se postraron y él lo reconoció. Dijo, vengan, tómense algo, llámenlos aparte. Y les entregó bolsas de trigo y les hizo meter la copa de José dentro de una de ellas. Y el saco lo llevaba el menor. El menor. Uy, Dios mío. Ustedes no saben lo que Dios me está hablando. Tremendo. Lo llevaba el menor. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser el mayor, vuelva a ser el menor. ¿Sí o no? Y sirva a sus hermanos. Oiga, esto está poderoso. Y cuando ya echa la trampa, van y buscan, porque dicen, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo le robaron a mi señor? Le dice, el encargado de la casa de José, al cual José le había encomendado esta tarea de engañarlos a ellos. Y abren los sacos, recogen ese trigo y tenga la copa en el menor. Y dejaron aprisionado, escuche, dejaron encarcelado al menor, Benjamín. Y los hermanos se postraron y empezaron a decir, no, déjanos a nosotros. Y confesaron su pecado delante de José. Óigame. Y José empezó a escuchar de la boca de sus hermanos lo arrepentidos que estaban de haber hecho eso.
¿Y sabe qué pasó? Y les mandó a traer a su papá y a su pueblo. Si no, no les entregaba al menor. Y ellos tuvieron que ir a confesar a su papá que habían mentido y que habían vendido a su hermano. Y ellos todavía no reconocían a José. ¡Ay, tremendo lo que dice el Espíritu Santo de Dios! Escuche bien. Yo les dije que Dios tiene copas de su voluntad y demás. ¿Y sabe qué pasó? Que José le comenta que él es José a su hermano menor. Y cuando salen, escuche bien, ¿cómo sería que José le comentaron a Faraón lo que acontecía con José? Y el mismo Faraón le dice, ¿cómo así? Y empiezan a hablar y le explica lo que sucede. Y cuando ven a Jacob y todo su pueblo de lejos, óigame, ¿sabe por qué? Porque los hermanos tuvieron que volver. Y ahí José les dice eso, no tengan miedo. Y todos le pidieron perdón. Y van por su papá. Y cuando ven a su papá lejos, Faraón le dice, ¿qué esperas? Ve por tu papá. Y ese hombre se va a abrazar a su papá. Y su papá Jacob, ¿cuántas veces no le clamó a Dios por el dolor que sentía por la pérdida de José, de su escogido, de su amado? Y van y se encuentran y se abrazan y lloran. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, un tiempo de gloria maravilloso. Pero preguntará, ¿y quién está lleno del Espíritu para poder hacer esa obra? Y eso va a depender de cada uno de nosotros, de nadie más. Para terminar, mira, la última historia que Dios nos trajo. La obra de la cruz. Escucha bien. Y ahí aparece un triángulo. Dios a la cabecera de esa cruz, al lado derecho el pecado y al lado izquierdo el hombre. Aquí aparece el triángulo. Dios a la cabecera, el pecado a la derecha y a la izquierda el hombre. Arriba en la cabecera, propiciación, salvación. En cuanto a Dios, el problema era el hombre ha pecado y ha ofendido a Dios, por lo tanto digno de muerte. ¿Y por qué a la cabecera? Escuche lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué a la cabecera? ¿Cómo murió Jesucristo? Jesucristo murió así, crucificado. Pero sobre la cabeza de Jesús, ¿qué había? Le pusieron un letrero que decía INRI, Rey de los Judíos. Escuche bien, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesús. ¿Y quién es la cabeza de Jesús? Dios Padre. Escúchelo bien. Les pido a los niños que estén pendientes, por favor, que estén juiciosos. Miren, escuchen bien esto, que hay una revelación bien fuerte. ¿Por qué Jesús tenía que morir crucificado? Así. Los apóstoles murieron boca abajo crucificados, porque decían que no eran dignos de morir como Jesús murió. Murieron boca abajo, crucificados. Mas Jesús murió cabeza arriba, ¿no es cierto? Porque los apóstoles cabeza abajo y crucificado. ¿Por qué? Porque el madero que servía de base habla acerca de la propiciación, la salvación en cuanto a Dios. El problema era que el hombre había pecado delante de Dios y era reo de muerte, digno de muerte. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Jesús quién es? Lo que decía el letrero que le pusieron, INRI, el Rey de los Judíos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los judíos son pueblo de Dios. ¿Sí o no?
Pero ¿quién estaba encima de la cabeza de Jesús? Solo Dios Padre. Y entonces, escuche bien, al lado derecho está la redención. ¿Por qué? Porque del lado derecho está el pecado y habla de redención. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo en el madero? Nos era salvando, porque el problema era que el hombre era esclavo del pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que pasa? Jesús dijo claramente estas palabras: ¿dónde está, oh muerte? Repito, Jesús dijo claramente estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí o no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, perdón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón, escuche, el aguijón del pecado es la ¿qué? La muerte. Pero, escuche, dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que pegue, la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Y le dice: ¿y dónde, oh sepulcro? ¿Quién habita en los sepulcros? Los muertos. Y dice la Escritura que si te acercas a Dios, Dios no está muerto, Él está vivo. ¿Sí me entiende? Entonces mire cómo es esto. Arriba está la cabeza, Dios Padre, cabeza de Dios Hijo. Salvación, propiciación. Escuche bien, por la salvación que nos estaba dando. Al lado derecho está el pecado y está la redención. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba librando a través de Jesucristo, y su sangre nos estaba librando de la esclavitud que teníamos acerca del pecado. Y mire lo último, con lo que ya terminamos. Y al lado izquierdo estaba el hombre. El hombre, creación de las manos de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el que ha sido y ha tenido la bendición de recibir el título de ser llamado Hijo de Dios. Redención, salvación en cuanto al hombre. El problema es que el hombre pecador era enemigo de Dios. Por eso es tan importante la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y por eso los demonios no han podido ni podrán reconocer. Y cuando usted quiera vencer a un demonio, menciónele con fe y con claridad la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y ahí si ese demonio sí lo va a ver, espero pedir misericordia. Vamos a orar. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.